Hola a todos, mi nombre es Toko y bienvenidos al día número 7 de AdventGS. El día de hoy nos compete realizar el reto número 7, que es de dificultad fácil, así que vamos directamente con él. El reto se llama Montando el árbol y dice así: es hora de decorar el árbol de Navidad. Escribe una función que reciba height, la altura del árbol, o sea, el número de filas; ornament, el carácter del adorno, por ejemplo, pues cualquier carácter en sí; y frequency, que es cada cuántas posiciones de asterisco aparece el adorno. O sea, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es imprimir en consola un árbol de Navidad, donde la decoración va a ser por este carácter que se llama ornament, y ese carácter va a aparecer tantas veces yo indique. Por ejemplo, si la frecuencia es 2, pues significa que cada dos posiciones aparece ese carácter. El árbol se dibuja con asteriscos, pero cada frecuencia y posiciones el asterisco se reemplaza por el adorno. ¿Cómo así? O sea, si mi frecuencia, por ejemplo, es 2, pues yo escribo un asterisco y luego iría otro asterisco, pero como es que cada 2 aparece el símbolo de decoración, aparecería el símbolo de decoración. El conteo de posiciones empieza en 1, desde la copa hasta la base, ¿ok? O sea que nosotros vamos a empezar a contar desde 1. Es decir, si nos dice que la frecuencia es 2, en la segunda posición debería aparecer digamos que en este caso el adorno. Y acá lo que les decía, si la frecuencia es 2, los adornos aparecen en la posición 2, 4, 6, etc. El árbol debe estar centrado, que esta es una de las condiciones, fíjense el resultado, y tener un tronco que es la última fila. O sea, si mi altura es 5, significa que hay 5 filas y una fila más que es la del tronco. Vamos a ver este ejemplo de por acá, a ver si logramos entenderlo. Por ejemplo, acá la altura de mi árbol es 5, tengo 5 filas. El símbolo de decoración es esta letra O minúscula y aparece cada dos posiciones. Esta es mi posición 1, posición 2 aparece, posición 3 no aparece, posición 4 aparece, 5, 6 aparece, 7, 8 aparece, 9, 10 aparece, 12, 14, 16, y ya se pueden dar una idea, ¿no? Aparecen los múltiplos de ese número y para ello usaremos el residuo. Y al final aparece el asterisco, pero fíjense que está todo centrado, o sea, no es como de que todo está sin centrar ni nada de ello. Así que vamos a ver cómo podemos resolver ese código directamente en Visual Studio Code. Por acá yo ya me he copiado los tests, es decir, ya me he copiado esto de por acá. Y vamos a ver cómo podemos ejecutar la función. Así que lo primero vamos a copiar todo esto de por acá. Esto al final nos debe retornar algo, una cadena de texto según indica acá los parámetros de la función. Así que vamos directamente con el código. Para ello, iniciemos con el contador de las posiciones de los caracteres. Recuerden que el ejercicio nos decía a nosotros que el contador debía de ser 1. Entonces yo voy a decir por acá una variable llamada counter, que se va a ir sumando cada posición que yo abarque, que va a iniciar en 1. Y también voy a crear la variable que yo voy a retornar al fin, que va a ser un árbol. Yo voy a retornar el árbol, que es ya el árbol todo dibujado. Lo que yo debo hacer es iterar primero pues por cada una de las filas. Entonces yo voy a decir un for, voy a crear una variable que se llame i. Como estamos empezando para decir desde la fila 1, fila 2, fila 3, entonces por eso inician 1. Por eso acá tenemos que usar menor o igual hasta height. O sea, si hay 4 filas, este código se va a ejecutar 4 veces. Es básicamente eso. Y acá vamos a escribir nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es que por cada fila yo tengo que calcular dos cosas. Primero, tengo que calcular cuántos caracteres voy a escribir, por ejemplo, 1, 3, 5, y ahí me interesa para que ya vayan viendo el patrón. Y además, cuántos espacios en blanco tengo que dejar a cada lado para yo poder centrar el árbol correctamente. Porque fíjense que la cantidad digamos que la cantidad de espacios en blanco va cambiando de fila en fila. Fíjense que cada vez se reduce de uno en uno. Así que vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a colocar un comentario y vamos a calcular eso directamente. Bien, quiero acá en ScaliDraw explicarles más o menos cómo, para que ustedes entiendan la lógica y el patrón que obtenemos numérico, porque al fin y al cabo es una sucesión. Vamos a crear un árbol de Navidad y un árbol de Navidad lo creamos como si fuera un triángulo. Simplemente imagínense que estamos construyendo un triángulo. Yo voy a escribirlo todo con asteriscos, pero no lo voy a centrar por el momento para que lo vean luego. Simplemente voy a escribir las posiciones. En la primera fila hay una posición. Como es un triángulo, en la segunda deberán haber 3, ¿listo? En la siguiente deberán haber 5. O sea, fíjense que cada fila hay dos caracteres más. Eso es importante. La diferencia entre cada fila son dos caracteres más. En la cuarta fila, ¿cuántos habrá? Pues habrán esos anteriores más uno más. Y en la otra, pues habrán esos más otros más. O sea, acá hay un carácter, tres caracteres, cinco caracteres, siete caracteres, nueve caracteres. Esto es para poder hacer un triángulo, básicamente. Entonces, antes de nada, a mí me gustaría detallar sobre todo la fórmula en cómo yo puedo calcular cuántos caracteres va a haber por cada fila. Quizás ustedes ya la pudieron obtener, porque es una deducción aritmética. Básicamente la diferencia que hay entre cada fila, como le indiqué, es de dos caracteres más.
O sea que es una división aritmética. Es decir, yo voy a poder obtener la cantidad de caracteres por cada fila cogiendo el número 2, multiplicándolo por la fila y restándolo 1. O sea, ¿cómo así? Vamos a poner acá los caracteres, los vamos a obtener así. 2 por la fila menos 1. Fíjense por acá. Si esta es mi fila 1, 2 por 1 es 2, menos 1 hay un carácter. Mi fila 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3 caracteres. La fila 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. La fila 4, 2 por 8, digo 2 por 4, perdón, 8, menos 1, 7. ¿Listo? Y la fila última, que es 5, entonces sería 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y ahí estaría yo identificando ya cuántos caracteres escribo por cada fila. Sin embargo, ahora me toca centrarlos. Y la base de mi centrado es mi altura, porque fíjense que pues de por sí digamos que la última posición ya está centrada. Entonces voy a empezar a centrarlos y fíjense lo que hago. Yo acá lo que hago es ir de abajo hacia arriba, fíjense, 0 espacios en blanco, un espacio en blanco hacia cada lado. Luego, 2 espacios en blanco hacia cada lado. El siguiente serán ¿cuántos? 3 espacios en blanco en cada lado. Y el último serán 4 espacios en blanco en cada lado. Y ahí ustedes ya tienen el patrón. Fíjense que allá está, no se ve tan centrado, pero es por la tipografía directamente, no es porque no esté centrado, porque ahí está centrado. Y ahí ya tendría mi árbol de Navidad, donde esos guiones bajos son los espacios en blanco que deberían de haber. Entonces, ¿yo cómo puedo calcular el número de espacios en blanco? Pues podemos hacerlo mucho más sencillo con una fórmula, fíjense, espacios en blanco. Ustedes vieron que lo que hace es que cada iteración que ocurre se le va poniendo un espacio en blanco más. Pero fíjense que yo inicio las iteraciones desde acá abajo, desde acá arriba, no desde acá abajo. ¿Listo? Entonces, como ya las inicio desde arriba, yo puedo calcular el número de espacios en blanco como la altura del árbol menos la fila. Vamos a colocarlo así. Como así, van a ver que esa fórmula sí es aplicable. Fila número 1. La altura es 5. 5 menos 1, hay 4 espacios en blanco a cada lado. Fíjense, 4 acá y 4 acá. La siguiente sería 5 menos la fila 2. 5 menos 2, 3. Y ahí está. 5 menos 3, 2. 5 menos 4, 1. 5 menos 5, 0. O sea que esa es la forma en como yo vamos a calcular. Así que esa es la forma como vamos a calcular tanto los caracteres como los espacios en blanco por cada fila. Fíjense que eso es por cada fila que nosotros estamos iterando. Muy bien, así que ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, primeramente imprimí acá en consola esto para que podamos viendo ya el contenido del árbol. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar estas fórmulas de aquí, vamos a pasarlas directamente a Visual. Entonces yo voy a crear una constante que le voy a llamar número de caracteres, characters number, y recuerden que es 2 por la fila, que en mi caso se llama i menos 1. Y luego tenemos los espacios en blanco, que en mi caso se calculan como la altura menos la fila, o sea, estamos hablando de la altura menos i. Bien, y luego lo que ya tenemos que hacer es que vamos a crear una variable, un string que nosotros vamos a ir llenando por cada fila. Le voy a llamar row y la voy a inicializar con los espacios en blanco. Es decir, yo ya le voy a poner a esa variable los espacios en blanco del inicio. En este caso, fíjense que usamos el espacio en blanco y usamos repeat para que lo repita ¿cuántas veces? Pues la cantidad de espacios en blanco que hayamos calculado. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya teniendo la cantidad de caracteres que hay por cada fila, por ejemplo acá hay 1, 3, 5, vamos a iterar sobre cada uno de ellos. Es decir, si hay 5 vamos a hacer 5 veces ese proceso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular cuál, o bueno, determinar o decidir cuál caracteres que vamos a poner. Si vamos a poner el adorno o el asterisco. Así que vamos a poner un comentario y vamos con ello. Entonces vamos a hacer un for de otra variable que se tiene que llamar distinta, por ejemplo j, se va a ejecutar tantos caracteres haya, y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿recuerdan esa variable row? Pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a concatenarle ahora sí, los caracteres. Y aquí viene la clave, counter, vamos a usar el residuo, ya les voy a explicar por qué, y en caso de que su residuo sea 0, vamos a colocar el ornament, es decir, el adorno, y si no, colocamos un asterisco. Recuerden que la frecuencia, bueno, para empezar, recuerden que el contador es lo que nos indica a nosotros en qué posición estoy. Es decir, yo voy apenas con el primer carácter, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El residuo es muy importante porque pues, nos trae el residuo de la división y la frecuencia es cada cuánto aparece ese adorno. Por ejemplo, si la frecuencia es 2 significa que va a aparecer en la posición 2, 4, 6, 8, 10 y fíjense que esos son los múltiplos de 2. Si la frecuencia fuera 3, por ejemplo, serían la 3, 6, 9, 12, que son los múltiplos de 3. En 4 sería 4, 8, 12, 16, son los múltiplos de 4. O sea que si yo divido la posición del contador, que ya la vamos a ir sumando en cada iteración, es decir, por cada carácter el contador va a ir sumándose, si el residuo con la frecuencia
Es cero, significa que es un múltiplo. Y si es un múltiplo, ¿qué iría? El adorno. Y si no es un múltiplo, ¿qué iría? En este caso, el asterisco. Esto es una operación ternaria. Ustedes la pueden hacer en un if normal y la van a tener en un if normal. Yo la he decidido hacer en una operación ternaria. Y al final, lo que les decía es que el contador tenía que ir sumándose. Entonces él empieza. Por ejemplo, si mi frecuencia fuera 2, la primera posición, el residuo de 1 entre 2 es cero. No. Entonces, ¿qué coloco? En este caso el asterisco. ¿El residuo de 2 entre 2 es cero? Sí, porque son múltiplos. Ah, listo, entonces el adorno. ¿El de 3? No, entonces el asterisco. ¿El de 4? Sí, entonces el adorno. Y así con cada uno de ellos. Al final lo que tengo es que fíjense que yo ya tengo los espacios en blanco del inicio y el contenido, pero me faltan los espacios en blanco del final. ¿Qué tengo que hacer? Concatenárselos. Entonces vamos a hacer row más igual y vamos a copiar exactamente lo mismo acá que colocar los espacios en blanco. Yo lo voy a colocar aquí. Y al final lo que tenemos que hacer es concatenárselo al árbol, que era nuestro string, que donde yo voy a ir formando el árbol, pues lo va a concatenar. Y por cada fila tenemos que hacer un salto de línea, ¿listo? Para que vaya viendo ahora sí ya las filas directamente. Así que vamos a imprimir el tree a ver qué tenemos hasta el momento. Si imprimimos el tree, fíjense el resultado que estamos obteniendo por acá. Bueno, acá la cosa es que estoy consolando el trigger y de hecho ya lo estoy consolando desde abajo, entonces para que no se repite, vuelvo a colocarlo por acá y fíjense que ya tengo el árbol completo con los espacios en blanco y toda la lógica que hemos seguido. Pero ahora falta colocarle el tronco, que es lo que no tenemos, así que vamos por acá. El tree vamos a concatenarle por último el tronco. ¿Cómo le concatenamos el tronco? Pues primero el tronco tiene sus espacios en blanco del inicio, que ya los vamos a colocar. Tiene ese símbolo que es el tronco. Y luego tiene otra vez los espacios del final. Pero, ¿cuántas veces hay espacios al inicio y al final? Bueno, pues si ustedes se fijan, la cantidad de espacios que hay en la fila de inicio es igual a la cantidad de espacios que hay en la fila del tronco. ¿Por qué? Porque en ambas solo hay un carácter. ¿Cómo así? Si venimos por acá y quisiéramos colocar el tronco, esto tiene la misma cantidad de caracteres. ¿Por qué? Porque es solamente un carácter. Aquí se ve mal, pero es por la tipografía directamente. Pero fíjense que tiene la misma cantidad de espacios. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la cantidad de espacios? ¿Cómo se calculaba para la primera posición? O sea, cuando i era 1. O hagámoslo acá para que sea más sencillo. Fíjense cómo lo hacíamos. Cogíamos, fíjense según la fórmula, la altura menos la fila. Esto era la altura 5 menos la fila, que era la 1, nos daba 4. Fíjense, 4 espacios de acá, 4 espacios de acá. O sea que siempre para calcular la cantidad de espacios tanto de la primera fila como de la última es la altura menos 1. ¿Listo? Así que vamos a colocarlo por acá. Podríamos colocarlo como height menos 1. Y acá también height menos 1. Y ahora sí vamos a borrar esto en consola y ejecutamos de nuevo y fíjense que ya tenemos nuestros árboles de Navidad centrados y con lo que se requería. Así que con esto ha sido todo, vamos a enviar la solución y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a copiar nuestro código, venimos acá al reto, voy a borrar esto. Vamos a escribir acá el código, voy a quitar un poco de zoom y vamos a enviar la solución. Bueno, parece que tenemos un error en los tests. Fíjense acá que me falló el segundo, de hecho el inicial. Pero el error es porque fíjense que nosotros estamos dejando espacios al final. Y según acá la respuesta esperada no espera espacios al final. O sea que simplemente sería que aquí este repeat no iría. O sea, simplemente sería así. O sea, al final no tendría espacios. Fíjense que al final acaba el mismo resultado. Solo que el ejercicio lo espera como sin estos espacios del final. Y acá me dice que no es, o sea, que no deberían de tener esos espacios del final. Entonces se lo voy a quitar esto acá también por acá. Y vamos a volverlo a enviar a ver si con eso ya estaría bien. Ahora por acá tenemos otro problema. Vamos a ver qué es. Bueno, parece que eso de ahí también lo está haciendo por cada fila, o sea que él ignora los espacios del final, que también es una, pues los espacios del final no era necesario añadirlos, pero yo decidí añadirlos, entonces él los espacios del final los ignora, así que vamos a eliminar esto de por acá. No es que el código esté mal, de hecho el código está bien, sino que es la forma en cómo lo acepta o están variados los tests. La verdad es que sí, los espacios del final no eran tan necesarios, pero yo decidí colocarlos, ¿listo? Vamos a volver a copiarle el código, o sea, básicamente es quitar esta línea de por acá, vamos a volver a enviarlo, a ver qué tal. Bien, parece que por ahí ya se están cumpliendo los test, o bueno, al menos ya han pasado las validaciones. Vamos a ver qué tal nos va. Al fin y al cabo, si era eso que les decía, o sea, que él ignoraba los espacios que habían después de los caracteres. O sea, simplemente al momento de nosotros dibujarlo, escribíamos los espacios del inicio y en este caso el asterisco o el símbolo, ¿listo? O los símbolos, porque puede haber más de uno, como este caso acá. Más los espacios del final no los escribíamos. Entonces yo lo que hacía es que por precaución yo los escribí, pero bueno, simplemente el código como los espera que nos escriban, que al fin y al cabo es el mismo resultado, pues los eliminé. Y ahí tenemos las 8 estrellas, fíjense por acá, 5 de 5. Vamos a ver qué nos dicen los comentarios.
La función es lógicamente correcta y robusta, manejando bien los diferentes parámetros y casos. El flujo de control es claro y fácil de seguir, con una complejidad ciclomática baja. El código es muy legible, con nombres de variables descriptivos y un formato consistente. La solución es algorítmicamente eficiente para el problema planteado, con una complejidad temporal óptima, de la altura al cuadrado. La función es pura y fácilmente testeable, ¿ok? Así que fíjense que ya tenemos la solución, todo ha salido bien, más falta esos test que ya hemos corregido. La idea obviamente era detectar los errores y corregirlos, y con eso hemos finalizado el día número 7 y la primera semana de AdventJS. Así que bueno, sin más dilación, nos vemos el día de mañana con el reto número 8. Recuerden suscribirse, dejar un like y nos vemos en la próxima.